¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Económica. Comienza a esta hora de la mañana, 8:02 en vivo, partiendo otra semana de informaciones. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana para revisar juntos en 30 minutos lo más importante del día, los temas que están marcando este inicio de semana, día lunes 6 de octubre. Nos vamos de inmediato a los indicadores con los que vamos a partir esta jornada, tanto a nivel local como internacional. Echamos un vistazo a los puntos de referencia que tienen los mercados para el día de hoy, comenzando por lo que ocurre con la bolsa a nivel local, donde el IPSA registró al cierre de la semana anterior una caída bien importante de 0,11%. La caída importante es la caída acumulada durante la semana anterior. Fue una semana de retrocesos relevantes, perdió los 9.000 puntos el indicador selectivo de acciones y al cierre de la semana entonces también lo ratificaba con esta caída de 0,11%. Llegó a los 8.890 puntos el indicador bursátil local. Por otro lado, el precio del dólar está en 961 pesos en el inicio de esta semana y la UEF tiene un valor de 39.485 pesos. Son los tres datos locales con los que partimos nuestra revisión de esta mañana. Nos vamos ahora a ver qué es lo que trae el mercado internacional, donde a esta hora lo que está ocurriendo fundamentalmente es que hay algunas variaciones en terreno positivo en algunos índices bursátiles. En Japón, por ejemplo, hubo un repunte fuertísimo, más de 4% de crecimiento. En China, cerca de medio punto porcentual, en una jornada que ha comenzado con indicadores al alza, salvo en Europa, donde están más bien en terreno neutro, cercano a la variación neutral para el día de hoy. Mientras en Estados Unidos hubo un cierre levemente al alza el día viernes, 0,01%, y en el caso del cobre a esta hora de la mañana está bordeando los $5 la libra, después de que se había encaminado la semana pasada a ciertos niveles récord nuevamente, a terreno de niveles récords. Ahora está retrocediendo, pero de manera todavía ligera y sigue por sobre los $5 la libra. El petróleo, por otra parte, también sube $61.87 el barril para el mercado internacional. Con esos datos partimos entonces nuestra revisión, 8 de la mañana con 4 minutos. Vamos ahora a ver qué es lo que está ocurriendo en las portadas, o qué es lo que traen más bien las portadas de los medios nacionales. Los titulares de la prensa escrita local los revisamos a continuación, partiendo por el Diario Financiero, que trae un tema súper interesante como titular. Vendría una nueva arremetida del gobierno para tratar de aprobar el proyecto de sala cuna universal, uno que es súper importante en el mercado laboral chileno, sobre todo de la perspectiva de la incorporación de más mujeres al mercado del trabajo. Pues bien, ese tema lo trae en su portada el diario Diario Financiero para el día de hoy, y destaca que el gobierno está evaluando una apuesta por alza de la cotización a 0,3% con cargo al empleador para financiar este beneficio. El Ejecutivo presentó las indicaciones al proyecto y eleva la contribución entonces desde el 0,2% inicial. El aporte se aplicará de forma gradual y para comenzar el impacto se propone bajar la cotización al seguro de cesantía para tratar de cuadrar de esa manera entonces los efectos que puede tener una medida de esta naturaleza, sobre todo si es que pensamos que para los empleadores ya hoy día hay una carga de costos en la contratación bien importante. Recordemos que va a ir subiendo gradualmente la cotización con cargo al empleador para los ahorros previsionales. También hay un aumento de salario mínimo. El Banco Central ya ha hecho un análisis que generó harta controversia sobre los efectos que esto puede tener desde el punto de vista de la generación de empleo, y acá hay otro antecedente más. Entonces, por eso es tan relevante la fórmula de financiamiento que se esté planteando para este proyecto. Bien importante en todo caso, porque el gobierno entonces ya presenta las indicaciones y la idea que tiene el Ejecutivo es que este proyecto quede aprobado durante este mandato. Va a ser bien interesante ver cómo avanza esto en el Congreso. La portada que trae entonces Diario Financiero. Otro de los temas que destacamos también entre sus titulares: ofertas por Banmédica supera los $1.000 millones y algunos competidores van tomando ventaja en este proceso. Lo destaca así el Diario Financiero. Christus Health, la brasileña Patrio Investments y Leonidas Vial, en alianza con Colpatria de Colombia, son los candidatos mejor considerados, según ha trascendido, para el proceso de venta de uno de los grandes conglomerados en el ámbito de la salud privada en nuestro país.
Y por último, destacamos también que en el caso de Sofofa las consultas de pertinencia llegan a máximo histórico. En la mayoría se resuelve que proyectos no ingresen al CIA, al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, datos que ha hecho tras un catastro el gremio industrial de la Sofofa. Los titulares entonces que estamos revisando a esta hora de la mañana aquí en Agenda Económica AM. Nos vamos al diario El Mercurio para abordar otra dimensión bien interesante lo que trae este medio, porque en su cuerpo B, en Economía y Negocios, destaca cómo el aumento de precios de los arriendos está subiendo más rápido que el ingreso de las personas. Ese es el análisis que ha hecho el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello y que resalta el cuerpo B del diario Mercurio, Economía y Negocios. Acá se plantean que con ciertos cambios metodológicos se puede capturar mejor el impacto que tiene en el IPC. Y de esa manera entonces reflejar también cómo desde la perspectiva del gasto familiar hay un efecto mayor también entonces en el precio de los arriendos y hay un descalce finalmente entre los ingresos de las personas y la capacidad que tienen de acceder a una vivienda arrendada. En este caso, si ya tomamos como base que la posibilidad de acceder a una compra de vivienda es todavía más difícil, bueno, esto acrecienta la preocupación de lo que está ocurriendo en el mercado laboral, porque ya el hecho de poder arrendar se transforma entonces también en un problema gigantesco para las personas en Chile, sobre todo si es que los ingresos no están creciendo a la misma velocidad que lo hacen los valores de arriendo. Y ese sin duda que es un enorme problema desde el punto de vista social, ¿no? Para el mercado inmobiliario también. Ahí la portada entonces que trae el diario El Mercurio para el día de hoy, y cerramos esta revisión de titulares con lo que trae Pulso, el diario La Tercera, en su suplemento de Economía y Negocios también destaca que más que se han triplicado los retiros de fondos de AFP de técnicos. Lo destaca así el diario Pulso, por parte de extranjeros, más que se ha triplicado entonces en los últimos 2 años el retiro de fondos desde las administradoras de fondos de pensiones. Y esto es un problema sin duda desde el punto de vista de la sostenibilidad de la cobertura previsional para los extranjeros que están afincados acá en nuestro país. Hay un mecanismo en particular que permite que los trabajadores extranjeros, cumpliendo ciertos requisitos, pueden hacer retiros de fondo de AFP, y la cantidad de devoluciones se triplicó. Dentro del total de trabajadores sigue siendo una cifra marginal, pero de 6.840 solicitudes de este tipo en 2022 subió a más de 23.000 en el año 2024, es lo que destacan entonces en su titular principal en Diario Pulso. Otro de los titulares: subsidio a la tasa hipotecaria, Santiago, La Florida y Ñuñoa lideran la compra de viviendas, lo destaca así Diario Pulso. Y por último destacamos también que a nivel de data centers se anticipan 34 nuevos desarrollos tras la nula producción en el primer semestre. Una de las áreas que ha crecido más vertiginosamente en el último tiempo, el desarrollo de data centers acá en nuestro país, bueno, va ganando vuelo también entonces, es lo que destaca el Diario Pulso en su portada de hoy. Son las 8:10. Bien, y nos vamos a ir a otro tema para analizar algunas de las declaraciones que dejó la entrevista que dio el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, este fin de semana, en conversación con Diario La Tercera en particular, y que nos permiten dar un poco de contexto también a cómo viene el debate presupuestario. La comisión del Congreso, de la Cámara de Diputados de Hacienda, ya empieza a trabajar el presupuesto y va a ser una instancia en la que se van a ir definiendo algunos de los puntos más relevantes de las partidas para el año 2026. Y el ministro Grau, en ese sentido, planteaba la visión del Ejecutivo respecto al debate que viene y afrontaba también algunas de las críticas más importantes que se han hecho tras la presentación que hizo el presidente Gabriel Boric el martes en una cadena nacional, y que luego se conocieron en detalle con el ingreso de este proyecto. De partida, el ministro de Hacienda detallaba aspectos centrales del proyecto de ley de presupuestos y explicaba en particular respecto a las cifras fiscales, las cifras que se entregaron
en los últimos informes de finanzas públicas eran algunos de los antecedentes que entregaba el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, respondiendo a este punto de crítica sobre que el manejo de las cuentas fiscales no ha sido el óptimo por parte de este gobierno. El ministro Grau destacaba que ya se había advertido en el informe de finanzas públicas respecto a la corrección que se haría en el déficit proyectado para este año de 2,1% y aseguraba que si no se aprobaban algunas leyes que se habían ingresado al Parlamento como medidas correctivas, ese déficit llegaría al 2,1%. Lo único nuevo que estamos diciendo es que como ya es el tercer informe financiero y queda menos tiempo para que termine el año, no tiene sentido que se podrían aplicar esas leyes durante este año y por eso entonces se proyecta un déficit de 2,2%. En la práctica, insistiendo en este punto que ya habían deslizado durante la semana respecto a que aquí faltó haber aprobado una serie de medidas legislativas que generarían más ingresos para el Estado, lo que habría permitido entonces evitar un déficit fiscal mayor. Esa es una de las explicaciones que dio el ministro Grau en el contexto de la discusión presupuestaria. Respecto al incumplimiento de metas fiscales autoimpuestas, el ministro Grau decía varias cosas. Primero, que el año 2022 se había sobrecumplido la meta de déficit, primera cosa. Y segundo, que respecto al año 2023, cuando se hizo la contabilidad, cumplimos. La meta era de 2,6% del PIB y llegamos a ese 2,6% del PIB, dice el ministro Grau, bajándole el perfil, en definitiva, a las críticas respecto a que este gobierno ha entregado cuentas fiscales más desordenadas o que no se ha ido cumpliendo con esos objetivos autoimpuestos. El ministro Grau plantea que solo en el año 2024 en particular fue el año en que hubo un desvío importante. No fue porque se gastara más, dijo, sino que el problema fue porque hubo ingresos fiscales que se sobreestimaron y por ende tuvimos un déficit más allá de lo que se había esperado. Un par de señales entonces que entrega el ministro Grau respecto a lo que viene en la discusión presupuestaria. Por otra parte, destacaba también que les tocó la parte difícil a este gobierno, hacer un ajuste fiscal después de una administración que gastó mucho, decía el ministro Grau, claro, obviando eso sí que el gasto que ejerció el gobierno del presidente Piñera tenía que ver también mucho con el gasto en pandemia. Bueno, datos entonces de las declaraciones que dio el ministro de Hacienda y que de alguna manera van a ir marcando también entonces la discusión presupuestaria que comienza ya durante esta semana en el Congreso. Y ahora nos vamos a otro tema para ver qué es lo que está pasando en el mercado automotor en nuestro país. Es un buen indicador respecto a cómo va el consumo en Chile. Y fíjense que en el último mes de septiembre, con los datos que tiene el gremio a nivel nacional, se registró el mayor nivel de ventas de autos desde el año 2022, de acuerdo al reporte que va entregando periódicamente ANAC. Según los datos del gremio, en el mes de septiembre se vendieron más de 31.871 vehículos y hay que retroceder hasta inicios del año 2023 para encontrar un mes con tan buen registro. Un antecedente interesante porque es una de las formas, como decíamos, de medir qué es lo que está pasando con el consumo interno. En este mes se registró la cifra más alta en 3 años para septiembre y, como decíamos, la más alta para cualquier mes desde comienzos del año 2023. Las condiciones de financiamiento atractivas parecieran ser uno de los factores a considerar más relevantes, pero también en esta época comienza la comercialización de modelos del año siguiente, es decir, 2026, y por eso entonces se explica este buen resultado. Ahora, en septiembre del año pasado, cuando comenzaron a venderse los nuevos modelos, no se había generado el mismo efecto, por lo tanto hay factores puntuales. Diego Mendoza, el secretario general de ANAC, ha señalado que también incide el cambio en norma de emisiones. Eso ha permitido entonces este nuevo estándar anticontaminante que motorizaciones más eficientes de consumo con menor emisión de material particulado entre en el mercado y esté impulsando las ventas. Otro indicador importante entonces de monitoreo de lo que está pasando con el consumo a nivel local. 8:16 y para cerrar esta primera parte de Agenda Económica nos vamos a ir a noticias del mercado y en particular con lo que está ocurriendo en materia de inversiones en instrumentos que a nivel global están sintiendo un efecto positivo, empujado su precio al alza
y en particular tiene que ver con dos instrumentos, lo que está pasando con el Bitcoin y con el oro. Es de interés por estos días. Partamos por lo que está pasando con la criptomoneda más popular, que está alcanzando niveles récords a nivel internacional. El comercio de devaluación sería lo que está impulsando principalmente el Bitcoin, que como decíamos es la criptomoneda más popular y más conocida probablemente a nivel internacional. Y en las últimas horas logró superar la barrera de los $125.000 por unidad, liderando el optimismo de las criptomonedas que ha marcado el inicio de octubre fundamentalmente. Son algunas de las claves más importantes en los mercados. El dato es bien relevante por la tendencia al alza que había mostrado ya en los días previos esta criptomoneda y que entonces ha generado particular interés. Subió 2,7% en las últimas horas y de esa manera superó la barrera de los 125.000, un límite que ya había sondeado en agosto, pero que luego se fue desinflando. Ahora lo recupera entonces de la mano con un escenario que a nivel internacional pareciera ir a buscar cientos de instrumentos de inversión. Las acciones mundiales siguen subiendo también en la medida que se van conociendo sobre todo acuerdos en el sector de la inteligencia artificial, dice un reporte de la corredora XTB. Mientras tanto, los inversores apuestan a miles de millones de dólares también en otros instrumentos de inversión, como lo que está pasando con el Bitcoin. Y el oro en paralelo, otro instrumento de inversión, también parece ir ganando cierta fuerza y se transforma en un elemento de refugio. El precio del oro ha ido subiendo de manera fuerte entonces en las últimas semanas y de esa forma entonces también se ha convertido en un activo refugio para muchos de los inversionistas, es lo que plantea este mismo reporte. Las políticas monetarias expansivas, la pérdida de valor del dinero fiduciario, dice el reporte de XTB, han empujado entonces al oro, a los metales preciosos, y también al Bitcoin, que deberían seguir su racha alcista en las próximas semanas. Fíjense que en el caso del oro está avanzando derechamente hasta los $4.000 la onza y está comenzando la semana ya con un alza de 1%, bien relevante para una jornada solamente de transacciones a nivel internacional. Bien, nos vamos a ir con esta información a una pausa, 8:19. Al regreso hacemos nuestro bloque de cada lunes, Minería 360, aquí en Agenda Económica. Estamos de vuelta y seguimos con nuestro bloque Minería 360. Los lunes revisamos las noticias más relevantes, los temas que están marcando la industria minera a nivel nacional e internacional. Y vamos a comenzar con un par de noticias que marcaron los últimos días. Y en particular comenzamos con la sanción que ha anunciado la Superintendencia de Medio Ambiente en contra de la empresa Albemarle en nuestro país por infracciones ambientales que están asociadas a la extracción de salmuera e incumplimientos asociados a su plan de alerta temprana. Eso es lo que informó la SMA. Albemarle, recordemos, es uno de los dos grandes operadores en extracción de litio en nuestro país, en el norte de Chile, y las infracciones tienen relación con la extracción de salmuera por sobre el límite del caudal medio anual que está autorizado en su resolución de calificación ambiental para el año operacional. De esa forma, entonces, decidió aplicar una infracción de $4 millones por por la acusación de uso excesivo de extracción de caudal entre los años 2019 y 2020. Esto tiene que ver con lo que ocurrió hace algunos años atrás. Desde la empresa han negado los cargos y han anunciado que van a ejercer recursos, los que correspondan, para poder revertir esta sanción de $4 millones. Recordemos que este proyecto de Albemarle contempla la extracción de salmuera desde un campo de pozos para generar sales concentradas en litio mediante el proceso de evaporación. Y en concreto, la autoridad apunta a dos infracciones. Por un lado, la extracción excesiva de caudal y por otro lado, el incumplimiento de medidas que estaban comprometidas en un plan de alerta acuífero del año 2021, clasificados ambos casos como graves en la resolución sancionatoria de la superintendencia.
Y nos vamos a ir a otro tema para hablar del financiamiento que Codelco ha logrado en condiciones bien favorables para financiar 1.400 millones de dólares entre las emisiones de los últimos años. Con la última emisión en particular, informada por la empresa, se logró el mejor rendimiento sobre el Tesoro americano de los últimos años, reafirmando, dicen desde la compañía, el compromiso con iniciativas estratégicas para el futuro de la empresa que permitan garantizar la continuidad de yacimientos principales y el impulso de gestión sostenible. En un momento financiero para la compañía, por los niveles de endeudamiento que tiene, logró una reapertura de bonos entonces que habían sido emitidos originalmente en enero, con mejores condiciones para financiar sus proyectos. La demanda, dice, superó las expectativas del mercado, lo que evidencia, de acuerdo al comunicado que entregó Codelco, la confianza de los inversionistas internacionales en Codelco. De esa manera, entonces, Alejandro Sangüesa, vicepresidente de Finanzas, enfatizaba que estos fondos van a permitir enfrentar la necesidad de prolongar la vida útil de nuestros principales yacimientos, aumentar los niveles de producción y maximizar el valor para la corporación y para el país, destacaba en su informe Codelco. Y nos vamos a ir a otro tema porque la consultora global EY presentó un interesante reporte respecto a los desafíos que enfrenta la industria para el próximo año 2026. Vamos a conversar de este tema junto al líder del sector de minería y energía de Latinoamérica Sur de EY, Alfonso Sartorio, está con nosotros. ¿Cómo está, Alfonso? Bienvenido. Muy bien, Sebastián. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Un placer estar con tu audiencia. Muchas gracias por este contacto. Interesante este informe porque permite recoger la visión de ejecutivos, líderes de la industria respecto a cuáles son los principales desafíos para 2026. Y esto va cambiando, es dinámico. Cada año se detectan algunos temas que son distintos o tienen un énfasis diferente. Alfonso, ¿qué es lo que arroja este informe del año 2026? Muy bien, empiezo diciendo que hubo un cambio interesante en respecto a los años anteriores. Desde 2019 hasta 2024, tuvimos un énfasis muy grande en los temas de sostenibilidad, los retos de emisiones de carbón. Fue el grande tema. El año pasado tuvimos ahí un cambio hacia riesgos más estratégicos de cumplimiento de crecimiento de producción en face a una demanda creciente y distinta en nuevas commodities o commodities de la transición energética. Este año tuvimos ahí una sorprendente, de cierta forma, mudanza hasta riesgos un poco más operativos. Entonces, el más importante del año está la complejidad operativa. ¿Qué significa eso, es interesante y es importante. Complejidad operativa es reconocer que nuestras minas y nuestras plantas de beneficiamiento fueron construidas para un tipo de mineral que no es lo que tenemos hoy. Las minas hoy son más profundas, las leyes son más bajas, la complejidad regulatoria es mayor. Entonces, hacer face a ese cambio es un reto significativo. Las empresas mineras en todo el mundo, incluso en Chile, tienen retos para cumplir sus planes de producción, incluso sus planes de desarrollo de proyectos de capital en face a esa complejidad. Hay que hacer inversiones en nuevas rutas tecnológicas para poder que tengamos procesos productivos que estén alineados con esta nueva realidad. Claro, Alfonso, y eso repercute entonces en que otro de los retos sea precisamente el aumento de costo de productividad y de capital. Ahora, ¿cómo se enfrenta eso cuando la minería también hoy día está
viviendo un enorme desafío de abastecer de minerales, por ejemplo, que son súper importantes para la transición energética, no solo en el cobre, en el caso chileno, y otros también, el litio a nivel internacional. ¿Cómo se va ajustando entonces esos desafíos que tiene la industria por un lado con la necesidad que tiene también el mundo de tener más minerales? Claro, es un reto. Ese es todo el reto. Y mi respuesta es que las empresas tienen que ser muy hábiles en hacer las inversiones en cambios de evolución tecnológica, al paso que trabajan con los gobiernos, las comunidades, para que puedan tener acceso a nuevos yacimientos y tener sus proyectos nuevos de capital aprobados y desarrollados. Y todo eso es un reto porque los tiempos de aprobación de permisos están muy largos. Ujú. En promedio en el mundo son 18 años desde el descubrimiento de un yacimiento hasta entrada en producción. En Chile no es tan distinto, en que pese el Congreso tener aprobado ahí recientemente un conjunto de leyes importantes para que eso se haga de forma más ágil. Y entonces es todo un trabajo conjunto de las empresas con los gobiernos y la comunidad y la academia sobremanera importante en este momento Sí. en función de los cambios tecnológicos y de rutas de cómo se hacen las cosas, la logística, cómo se extrae el minerio, cómo se procesa el minerio. Claro que sí. Un otro En ese tema, sentido, permito, Alfonso, el Estado entonces también tiene mucho que decir respecto a estos desafíos. claro, sí. Las jurisdicciones que tengan políticas más claras, más estables y que sean, es decir, pro-business sin ser contra la naturaleza, son las que van a tener ventajas. Y en este sentido creo que Chile es un país bastante afortunado porque en el promedio del mundo está arriba, tanto en su industria, sus leyes que tienen que mejorar siempre, Ujú. y sus reservas minerales. De acuerdo. Lo último, Alfonso, antes de que se nos vaya el tiempo, ¿el factor geopolítico ahora ya no es tan relevante según este estudio? Mira, las empresas están un poco más pragmáticas. Hay cosas que pueden controlar, otras que no pueden. Ujú. Entonces están enfocando en lo que piden, acceso a capital, los proyectos, la mejoría en su productividad. Ujú. Los retos de geopolítica son importantes. Acá en Chile, ustedes han logrado tener buenas relaciones con los dos mayores consumidores. Mm. 80% del cobre del mundo va a China y Estados Unidos, y como casi 2/3 del cobre de Chile. Y Sí. ustedes hacen un buen trabajo de mantener una relación equilibrada con ambos. Entonces creo que tenemos que enfocar en las cosas que nos caben, lo que podemos controlar. De acuerdo. Alfonso, muchísimas gracias por conversar con nosotros para tener un vistazo de este informe elaborado por EY. Gracias por el contacto. Un placer. Un abrazo. Buenos días. 8:32, cerramos nuestro bloque Minería 360. Ya regresamos para cerrar Agenda Económica. Nos vamos, gracias por acompañarnos en esta edición de Agenda Económica. Pronto comenzamos CNN Chile Radio de día lunes. Que tengan una buena jornada.